Capítulo 6. El negro absoluto. El negro absoluto, en la óptica de la física contemporánea, requiere de una superficie irreflectante, es decir, una superficie que aunque reciba luz, no puede devolverla. Existe un material creado por el ser humano que se llama Vantablack. Esta sustancia recibe la luz, pero no la refleja, la atrapa, la traga, y por eso produce esa ilusión de vacío total, el negro más negro que puede percibir el ojo humano. Pero ¿a dónde va la luz? La energía no desaparece, se transforma. En el interior del Vantablack, la luz rebota entre millones de tubos microscópicos hasta que es absorbida. Su energía se disipa en forma de calor. No soy físico ni ingeniero en nanotecnología, pero comprendo esto. El Vantablack no es solo negro, es el símbolo perfecto del abismo. Recibe todo y no devuelve nada. Después del impacto generado por el fallecimiento, mi corazón, mi vida y mis emociones cayeron en una oscuridad que no permitía reflejar nada del amor que recibía por ninguna de las fuentes. Amigos, mi madre, hermanos, mujeres, reflectores, nada. Tenía todo lo que el mundo espera para ser feliz. Aún tenía a mi madre, mis hermanos. Con el paso del tiempo una carrera, la misma que mi padre tratando de seguir sus pasos. Fui músico por muchos años. Estuve en escenarios llenos, pequeños, sintiéndome solo. Más adelante una empresa sólida, esposa, hijas, más amigos, éxitos, fracasos también. Y no dejaba de sentir soledad. Tuve varias parejas informales que nunca me llenaron. Formé un carácter débil y un temperamento voluble. Generé una máscara con una personalidad diferente para cada ocasión. Una para mis amigos, otra para mi madre, una más para mis hermanos, una para la mujer que me gustaba, otra para la que no, una para mis clientes, una distinta para empleados. Con el paso del tiempo, formé máscaras como ocupaba, pero no una verdadera personalidad. Llegó el momento en que no sabía ya quién era, ni quién quería ser. De hecho, en el fondo, no quería ser nada ni nadie. No quería ser. En una ocasión, no hace muchos años, estaba en la oficina con unos amigos. Cada uno se fueron yendo conforme terminaba la noche. El último de ellos, ciertamente de los más afines, me preguntó por qué estaba tan triste, aún sin empezar a quejarme. Con el alcohol se iba resbalando involuntariamente las máscaras para dejar al descubierto, y esto me avergüenza, al que verdaderamente era. El personaje más complicado, el más nocivo, el más dañado, el más disfuncional, pero al mismo tiempo, aparentemente, el más real. No recuerdo qué patraña le dije a Marco, como justificación a mi tristeza, pero empezó a hacerme una lista con el afán de ayudarme, de las cosas por las cuales debía ser feliz. Sin querer me daba discretamente una lección de gratitud. Nunca lo dijo así, porque seguramente hubiera sido rechazada la idea de forma inmediata. Solo lo puso sobre la mesa y se marchó. Yo, con el afán de concluir la conversación que definitivamente ya era incómoda, le concedí la razón y le agradecí por hacerme ver lo obvio. Tenía muchas cosas buenas en mi vida, que debían ser suficientes para ser feliz, partiendo de la premisa conocida de que hay personas en el mundo con la mitad de lo que tengo brincarían en un pie. Cierto, concluí. Se fue. Me quedé ahí, con la persona que más odiaba hasta ese entonces, yo. El dolor solamente se potenció a partir de la conciencia. ¿Cómo es que me siento así? No tiene lógica, no tiene sentido.
¿Por qué estoy roto? ¿Por qué nací defectuoso? ¿Por qué soy incapaz de sentir felicidad más que a ratitos? ¿Qué clase de persona tengo que ser para sentirme mal teniendo una madre que me ama incuestionablemente, 2 hermanos, 3 medios hermanos, amigos para aventar para arriba, una esposa buena, 3 hijas, dinero, nunca demasiado pero siempre suficiente, una empresa donde hacer mi voluntad, un vehículo, salud, físicamente hablando? ¿Nada de eso cuenta? Me preguntaba en silencio y solo me hacía sentir peor. Estaba roto, estaba lesionado y había tapado años atrás todas las heridas recibidas, creyendo que así era como se curaban. Algunos raspones cicatrizan así, algunas lesiones solo requieren venda y tal vez algo de pomada. Aquellas que son profundas no pueden tener el mismo tratamiento. Si la herida es profunda y simplemente la tapas sin limpiarla, produce inevitablemente una infección y a algunos les puede costar la vida. Conozco, como todo el mundo, la historia del actor o del artista que tiene millones en el banco, una familia que lo ama, un público que lo idolatra, la aceptación y celebración del mundo entero, los reflectores. El sueño de muchos. Y un día, sin explicación aparente, decide quitarse la vida, porque su herida infectó su alma. Eso me pasó a mí y nunca me di cuenta. Estaba perdiendo la vida despacito. No tuve el valor de quitármela en su momento, aunque sentía la necesidad, pero me enrolé en algo igual de devastador: sobrevivir. Hay una diferencia importante entre vivir y sobrevivir. Yo no la conocía. No había un propósito real para vivir desde el fallecimiento de mi padre. Y no porque no lo hubiera de hecho, sino que para mí era imperceptible, pues mi corazón, por la lesión recibida, era incapaz de recibir y reflejar amor. Estaba en un negro absoluto, que hacía imposible metabolizar el amor que venía de todos lados y solo se transformaba en calor que quemaba, que generaba esa sensación que tenía intermitente en el pecho, que podía describir como vacío, o dolor, o ansiedad, o simplemente que algo nunca volvió a funcionar igual. Me aferré a que no estaba sucediendo. Quise evitarlo, no lo enfrenté. Y así se fueron valiosos años de mi vida, sin un propósito aparente, teniéndolo siempre enfrente, pero imperceptible para mí. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Un día me rendí, no pude más. Dejé de evitar el dolor corriendo hacia otro lado. Y por fin hice lo que mi padre me había enseñado todo el tiempo y no había logrado entender. Me hice hombre y dejé de correr hacia otro lado. Me detuve, lo visualicé, el dolor, y corrí hacia él para atacarlo, con coraje y con valor, con resentimiento por mí, por haber sido un cobarde tantos años, por hacer lo que según yo jamás había hecho, huir de una pelea. Lo primero que hice fue buscar a mi padre en mi memoria y retomar sus consejos, ahora desde la sabiduría que me había dado el vivir lo que debía haberme evitado. El día que reconocí que aún había una lesión ahí, escribí una carta para él, para mí. ¿Nos perdonamos? Hace 18 años ya que tu cuerpo dijo basta. Durante muchos años me cuestioné por qué la vida había sido tan cruel conmigo, con mi madre y con mis hermanos. ¿Por qué tuvimos que enfrentar el abandono a partir de tu deceso? Tiempo después, además de tristeza, sentí culpa por haberte juzgado como responsable, por no haberte cuidado lo suficiente para durarnos toda la vida. Te juzgué por no haber dejado de fumar a tiempo, por no haberte atendido cuando aún podían hacer algo por tu vida. Todo el tiempo fui egoísta al cuestionarme y recriminarte
al mismo tiempo, juzgándote incluso en ausencia como responsable de nuestras tragedias, de nuestras carencias, de nuestros destrozados corazones, de todo lo malo que nos pasó desde que nos faltaste. Nunca me detuve a pensar que fuiste tú quien partió solo. Fuiste tú quien tuviste que caminar sin ver a tus hijos a tu lado, sin poder hacer nada para protegernos aquella vez cuando casi nos matamos en carretera, tus 2 hijos. Cuando me asaltaron en 2 ocasiones y no pudiste intervenir. Cuando me golpearon entre varios tipos por haberles buscado bronca por la necesidad absurda de medir mi fuerza con todo el mundo. Y no pudiste hacer nada. Debió ser horrible. Debió ser peor. Debió ser peor para ti verme llorar tantas veces por tu ausencia sin poder abrazarme o decirme que me amabas. Perdóname, papá, por haber sido tan egoísta y no estar consciente de que tu ausencia seguro te dolió más a ti que a nosotros, que no nos quedamos solos, aunque eso llegamos a sentir. Me disculpo por todas las veces que escuchaste que quería quitarme la vida porque sentía que no podía con el dolor, y tú no podías hacer nada, no podías consolarme ni persuadirme. Perdóname por todas las veces que defraudé tu memoria siendo un imbécil, escudándome en mi soledad para justificar que poco a poco atentaba contra mi vida, fumando y tomando como enajenado, sin caer en cuenta que mi vida, igual que la tuya, le pertenecía en parte a todas las personas que amamos. ¿Cuánta impotencia habrás sentido por mi culpa? Perdóname, por favor, si hasta hoy te he decepcionado. Hoy que lo he entendido, hoy que tengo 3 hijas, entiendo que si me muero no es por voluntad. Hoy puedo saber con certeza que ese no era tu plan y que darías tu vida nuevamente para que no hubiera pasado, y que si tuvieras la oportunidad de corregirlo lo harías. Hoy dejé de sufrir tu ausencia para disfrutar con gusto de tu recuerdo y de todo lo hermoso que aprendí de ti, inclusive tarde, pero fue gracias a ti. ¿Nos perdonamos?